Cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Patrocinado por Fournier. Madrid Misterioso Especial desde el Cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Onda Madrid. Conduce Álvaro Martín, junto a Victoria Braojos, Macarena Arnás, Magali Vargas y Eva María Cabrera. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso Especial desde el Cuarto Congreso de Baraja y Tarot, que estoy muy emocionado y que tengo muchas ganas de que conozcáis a mis invitadas, porque este está siendo un día muy especial, esta jornada. Nunca 78 cartones que se crearon como un juego prácticamente de ocio y un juego de sociedad, dieron tanto que hablar, dieron tantas interpretaciones, tantos significados y generaron tantas pasiones como las que estamos viendo hoy entre todos los asistentes a este congreso. Así que, para comenzar, y voy a dar paso ya a mis invitadas, lo que voy a pedir es, para la organización, para la asociación ASES que está detrás también, para la propia Victoria, un fuerte aplauso. Victoria Braojos, ¿qué tal? Emocionadísima, encantadísima, rodeada de lo que me gusta y además a tu lado. Claro. A mi vera, como no podía ser de otra manera. Así es. Bueno, y además, claro, este congreso todos los años celebra unos premios ASES que se conceden a asociaciones, a personajes, a programas que están haciendo cierta labor pues por todas estas disciplinas esotéricas, por el misterio, por la historia también. Y este año pues tenemos 3 galardonados que yo creo que es importante arrancar con ello, porque yo creo que cuando alguien hace un buen trabajo y se le reconoce, a todos nos gusta. Entonces, por un lado ha sido la International Playing Cards, con la que celebramos conjuntamente este congreso, y ASES Coin. Por otro lado, a Mary Greer, que bueno, pues lleva más de 40 años investigando el tarot, con muchísimas obras publicadas y que ha sido una fuente de la que muchos hemos bebido. Y, cómo no, a Álvaro Martín y su programa de... que me emociona mucho. Este Madrid misterioso. Así que, Álvaro, ya vamos a aprovechar para dárselo. Felicidades. Muchas gracias por la labor que haces, por apoyar el Congreso desde el principio y por apoyar tanto y tanto con tu maravilloso programa todos estos temas que a los que estamos aquí nos encantan, a los que te están oyendo más. Sí. Y todos los que quedan por venir. Sí. Bueno, Victoria, muchísimas gracias de verdad. Cuando me comunicaste y ya se publicó y se hizo público que yo había recibido este premio, dije, bueno, ¿por qué? O sea, yo que soy una persona que llevo desde la universidad pues 10 años comunicando estos temas de misterio, de frontera. Soy el que se mete en las casas encantadas, en los cementerios por la noche, de día también a veces. Entro por Telemadrid y yo soy el de los fantasmas. A mí me van contando la historia de la monja fantasma que aparece en Telemadrid. Me la han contado muchísima gente de la casa. Y cubrir este evento, estar aquí en este congreso de tarot, para mí es un privilegio. O sea, que no hace el premio es haber hecho este programa que estamos haciendo, poder aprender con todos los ponentes que han venido. Ese es mi mayor premio, pero además llevarte un reconocimiento por mi parte es algo ilusionante, te dan ganas de seguir. Como bien dices, Victoria, muchas veces estas cosas pues, no están reconocidas. Bueno, para el mal, la gente va a estar la primera, para decirte esto lo has hecho mal. Pero oye, para ponerte la manita en la espalda suele costar más. Y a uno le hace mucha ilusión. Además es que Álvaro es la sangre nueva, es el renovarse, cómo trabaja, cómo se le ocurra, cómo está. O sea, siempre está al pie del cañón. Y eso no es fácil, ¿eh? Yo llevo muchos años moviéndome en este mundo, en el mundo del misterio, y encontrar a alguien que se preocupa y que se ocupa es maravilloso, sin rogarle, sin pedirle de rodillas, porque a veces... ¿Qué te voy a contar? Cuesta mucho mover a la gente. Y además, o sea, cuando yo hablé con Fournier, que es nuestro patrocinador,
y le hablamos del premio y se sometieron a votación. Tú ganaste, pero con mucha diferencia cuando se presentó tu trabajo. Y bueno, oye, que el premio va acompañado de vino de la tierra, de Tomelloso. O sea, que aquí, ¡Viva aquí Tomelloso! esto, vino, cava, esto va a ser una celebración. Desde que ha empezado el Congreso es una celebración y hasta que acabe el Congreso es una celebración. Y después más celebración, ya veremos cómo. Y por cierto que yo soy uno más aquí porque soy un aficionado al tarot, me encanta el tarot, tengo mi propia visión del tarot, tengo mi favorito o el cual utilizo, luego haremos una pequeña... He hecho una pequeña batalla, le he dicho a Macarena, que ahora la voy a presentar también, Ryder versus Marsella, solo puede ganar uno. Así, luego haremos que levante la mano, votaciones... ¿Y la baraja etcétera. española? Esa me interesa mucho. ¿Y la también. baraja española? Me interesa mucho. Oye, pues esto me interesa mucho tu visión del tarot. El año que viene le tenemos dando una conferencia aquí a Álvaro sobre su visión del puedo tarot. Me has contar, dejado con la intriga. puedo contar muchas fricadas que tienen que ver con el tarot, pero bien entendidas. Bueno, tú fíjate qué bellezas. Bueno, vamos allá porque efectivamente tenemos 3 invitadas estupendas. Victoria Braujos es la directora de la Orden de Ayala, también organizadora de este congreso, que debe ser complicadísimo juntar lo que has juntado y juntar a la gente que has juntado, porque se nota en el ambiente que hay buen rollo, que hay buena energía, etcétera. Eso tienes que transmitirlo. Cuando se persigue un sueño es facilísimo. Claro. Ha sido facilísimo. Sobre todo, es que la satisfacción que uno siente, ¿sabéis? Esto es como cuando estás trabajando mucho por algo y lo estás sufriendo, pero una vez tienes ese algo, se te ha olvidado todos los males. O cuando das a luz, ¿no? Y has pasado un embarazo horrible, pero cuando nace, cuando ves la cara del bebé, se te olvida todo. Pues es así, ha sido facilísimo, pero ¿cómo no va a ser fácil con lo que nos rodea ahora mismo, ¿no? Ustedes no lo ven, pero ya subiremos fotos. Sí, y fotos de toda esta tertulia. Podéis hacer fotos con el hashtag Madrid Misterioso. Y mencionando, por supuesto, también al Congreso, que tiene redes sociales, y luego hacemos álbum de fotos. Claro. Muy bien, Claro. pues tenemos aquí a Macarena Arnás, licenciada en Derecho con estudios superiores en Comunicación, grafóloga, experta en salseo grafológico, que ahora nos va a explicar qué es eso, perito y escritora. Macarena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos ha gustado muchísimo tu conferencia. Aquí hay uno del Rider. No me la pidéis, pero aquí hay uno del Rider. Aquí estamos en el Team Rider. Ahora te voy a preguntar también, y te lo quiero preguntar ya, ¿cómo llega a tu vida el tarot y qué significa para ti? Bueno, la verdad es que el tarot llega de una manera un poco peculiar, porque he de decir que yo era un poco escéptica al principio con todos estos temas. De hecho, la que realmente me introdujo a estos temas fue a través de mi hermana, que está por aquí, porque ella me dijo que había una señora, una conocida, que le había hecho las cartas, o sea, que teníamos que ir y tal. Uh-huh. Yo al principio no era muy partidaria de ir, pero dije, venga, voy a ir. Y cuando fui, bueno, me dijo un montón de cosas, de hecho discutí con ella porque yo decía que esa persona no estaba en mi vida y al final fue un exnovio mío. Y luego me empecé ya a interesar muchísimo más por el mundo del tarot y, como no, luego conocí a Victoria. Uh-huh. Victoria me dio la oportunidad también, porque yo en esa época lo que le propuse a Victoria es hablar, es meter un poco el mundo de la grafología en la tienda, en la Orden de Ayala, y también pues con ella pude extender mucho más el mundo de la grafología y del psicoanálisis a otras terapias, que yo creo que muchas veces hay gente que no es muy partidaria, pero yo sí soy partidaria. Y cuando estudié las técnicas proyectivas, Victoria me dijo, a ti el tarot te va a encantar, porque al final el tarot es interpretar imágenes, es interpretar dibujos, que es lo que tú haces con los niños cuando trabajas. Y bueno, pues ya me empecé a adentrar muchísimo más y la verdad que es un mundo que me apasiona. Yo a cada uno, según a lo que se dedique, le hago un lío. Es decir, ella se dedicaba a las imágenes, pues yo le vendía, oye, el tarot... Pero a lo que os dediquéis, el tarot llega, que esto es lo interesante del tarot, que va abriendo puertas una detrás de otra. Y fijaros aquí lo que tenemos ya. Este programa le voy a titular algo así como las múltiples caras del tarot, porque es que cada persona puede hacer una interpretación, a cada persona le puede valer para una cosa. No penséis que por vuestro trabajo, que a lo mejor es muy técnico, muy mecánico, no vale para nada el tarot, todo lo contrario. Pero, y Macarena, te quiero preguntar también, esta persona misteriosa que te adivinó algunas cosas, ¿cómo ves esa parte predictiva
que ya no es que se esté perdiendo, pero como hay tantas formas de estudiar el tarot y están presentes en este congreso, se puede adivinar el futuro. Fijaros lo que estoy preguntando, con el tarot. Sí, yo creo, claro que sí, por supuesto que sí. Es que, claro, se habla mucho del tarot evolutivo porque yo creo que es, digamos, como la imagen que queremos proyectar casi todos, pero la parte predictiva para mí es importante. De hecho, cuando estábamos hablando antes del tarot de Pamela, es igual que cuando yo veo una ilustración o un dibujo de un niño, yo tengo en cuenta la primera impresión, lo primero que me transmite ese dibujo sin entrar en el psicoanálisis o en la parte racional. Y esa primera impresión para mí es fundamental y pocas veces me he equivocado. O sea, yo cuando he visto un dibujo o una letra, lo primero que me viene, lo guardo y pocas veces me he equivocado, sobre todo la parte emocional. Y por supuesto que claro que a través del tarot se puede saber perfectamente y yo creo que eso es la intuición, el claro, llegar a una conclusión sin saber explicar el porqué. Magali Vargas, que nos faltas tú. Hola, buenas tardes. En educación. Creadora del método El proceso creativo del tarot, nos has hablado en este congreso pues sobre los arcanos del tarot y el subconsciente, ¿verdad? Y estamos en un momento en el que comentaba Macarena si se puede predecir o no, estábamos comentando con ella, primero, ¿qué opinas al respecto? Y segundo, la vinculación en lo que ella decía de la intuición y el subconsciente. Supongo que también tienen una estrecha vinculación. Pues sí. Mira, primero quiero empezar agradeciendo a la Orden de Ayala, al Cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot, porque han sido quienes han auspiciado el nacimiento de mi libro, la baraja correspondiente, y a Victoria porque me empujó los últimos 2 años a que ya saque el libro. O sea que, es que Victoria es una gran empujadora. Es bravísima. Oye, ¿cómo ha sonado eso? O sea, nunca me habían llamado empujadora, pero bueno, oye, mira. Bueno, vamos una nueva faceta. Que luego mira. lo edito esto. Victoria. A mí me parece bien, ¿eh? No, vamos a decir, luego lo corto. Victoria es una gran motivadora. Eso. A mí me ha gustado lo de empujar. Empujadora. Sí, son 10 años que estoy, como se dice, practicando la técnica del proceso creativo del tarot. Junto con mi compañero Jorge Cuadros creamos la técnica de hipnosis, de Metafor se llama, y es el proceso creativo de la hipnosis. Y claro, en mi cabeza habitaban los dos mundos. Yo llevo 30 años también estudiando el tarot y luego 20 de la hipnosis. Y llegó un momento en que trabajando en el proceso creativo de la hipnosis empecé a mirarlo en el tarot y fue como una revelación con el Rider-Waite, cómo estaba todo. El proceso creativo, los 4 pasos, el eureka y un descubrimiento, ¿no? Entonces, realmente estoy súper feliz porque este año hemos sacado los 2 libros y agradecida con Victoria. ¿Y cómo? Bueno, Victoria, por favor. Victoria, cuando ve un proyecto que es maravilloso, pues hace lo posible porque dé a luz y que todo el mundo lo vea y disfrute de él. Entonces, cuando ves a alguien como Magali, como Jorge, con esos conocimientos, con esa experiencia, con esa preparación, porque son personas muy preparadas, con unas vivencias tan especiales, eso no se puede quedar encerrado en una caja. Eso tiene que disfrutarlo todo el mundo. Entonces, Victoria simplemente pretende que los demás disfruten lo que disfruto yo de... Esa es la verdadera magia. Empujadora, se dice, ¿no? Ese es un concepto que ha nacido en este 4º congreso. Oye, pues a mí me encanta. Claro. Perfecto. Bueno, y hablando del subconsciente, pues sí, el subconsciente es donde habita, es un estado de la mente, no es un lugar, es un estado de la mente, y en el que están viviendo y habitando en todos nosotros todos los arquetipos, y en este caso los del tarot. Y son como... yo con mi trabajo de los 6 cartas, o sea, he reducido 78 cartas de una baraja en 16. O sea, que Pamela, no sé qué opinaría de esta composición, pero espero que te guste. Bueno, Macarena, ¿no lo puedes decir? ¿Qué opinaría Pamela? ¿Qué opinaría Pamela? Yo creo que no sería muy partidaria. ¿Crees? Bueno, hemos hecho, como se dice, de ese abecedario de 78 signos, hemos hecho composiciones con un fundamento ahí, con un mensaje tremendo. Pero bueno, lo importante es que está hecho para resolver problemas, para que cada persona con el libro se pueda
él mismo plantear una pregunta, hacer el recorrido de los 4 pasos y responder sus preguntas, sus problemas, sus creaciones, los asuntos de su vida. Y luego la segunda parte son metáforas con el método de Metafor para que con los arcanos del tarot y cada paso lo realicen en hipnosis. O sea, es una fusión de la ciencia de la hipnosis con el arte del tarot. Es una cosa muy original. Muy interesante, sí. Bueno, ya por alusiones, Macarena, háblanos un poquito, por favor, de este personaje tan interesante, porque siempre decimos el tarot Rider White como mucho, pero no nombramos a Pamela Colman Smith, y a mí me ha gustado muchísimo tu conferencia, muy reivindicativa también de esta figura. Es que al fin y al cabo, si estamos viendo lo que vemos, y si yo soy del team Rider, tengo que decir que soy del team Colman o Colman Smith. Pues sí, porque realmente yo creo que ella se murió, de hecho, sin conocer el éxito de su baraja. Y claro, yo creo que fue una mujer que tuvo una visión del tarot muy cercana al pueblo, a la sociedad, porque es un tarot muy visual, como decía en la conferencia, muy claro, muy transparente. Entonces yo creo que ella lo que quiso es acercar esas imágenes a cualquier persona, porque yo creo que una persona que no sepa nada de tarot ve las ilustraciones de Pamela Colman y sabe perfectamente o puede tener una idea de lo que significa cada carta. En cambio, yo creo que en otros tarots no llegas a esa conclusión. Además, White supo inspirarla muy bien. Hay que entender que ellos fueron a ver en una exposición el tarot Sola Busca, y a partir de este Sola Busca, de unas imágenes que vieron, eso le inspiró a Pamela para hacer lo que hizo posteriormente, y White, que venía de una tradición esotérica muy importante, supo inspirar esas imágenes. Por eso el conjunto es tan fantástico. O sea, es una obra... da igual que se esté a favor o en contra del Rider, pero nadie duda de que es una obra fabulosa. Y bueno, pues ahora vamos a hacer la votación. El momento crucial. Luego, el que no tenga ni una ni otra... Oye, pero no habéis dicho nada a favor, nada del Marsella, entonces pues esto se queda un poco... ¿Quién quiere defender el Marsella? Vente. A ver, Eva, venga, únete un poquito. Claro, Eva también ponente del Congreso. Por eso. Ella también ha sido ponente. Cógele prestado el micro a Magali. Sí, aquí, cariño. Sí, es sí, más, me pongo. ¿sí? Sí, me pongo. Además, como ella hace yoga, pues se puede poner a hacer el pino y no pasa nada. Es que esto no estaba previsto, pero me gusta que alguien salga a defender el Marsella también. Sí, a mí me gustan los dos, tengo que decir. White me encanta, porque estuve muchos años trabajando con él. Ahora lo trabajo con constelaciones familiares, por lo que comentaba y le había preguntado a la ponente, Macarena, que lo ha hecho fabulosamente en conexión con la autora. Me ha parecido un punto de vista maravilloso. Ahora, cuando escucho, es que Marsella es muy difícil de aprender, entonces salgo yo, me estiro, me pongo muy yógica, respiro profundamente y le digo que si estudia con la persona adecuada, tiene un lenguaje hermético maravilloso, solo hay que aprenderlo, nada más, y ahí va mi defensa al tarot de Marsella, o sea que, y es más antigua que de White. Toma ya. Ya está. No. Podría tener más fundamentos, pero... creo que si los tarotistas aprendieran también Marsella, tendría una visión más amplia también del tarot y bueno, pues desde Italia, con los tarots, sobre todo Visconti e Sforza, con todos los tarots que hay, que madre mía, cada vez más aprendo más, no se acaba, tiene conexión con Marsella. Además, hay algo importantísimo. Tú acabas de nombrar para mí el tarot más bonito del mundo, el Visconti, concretamente el Visconti di Modrone. Y este tarot tiene una peculiaridad que no tiene ninguno más. Y es que este tarot, en las figuras de la corte, en vez de tener solamente sota, caballo, rey y reina, tenemos sota y dama. Tenemos un caballo, pero también tenemos una mujer a caballo, tenemos una amazona. Entonces, tenemos 8 figuras femeninas por cada palo. Además, encontramos todas las virtudes teologales y morales. Es único en su especie. Y es un tarot que es verdad que ha sido poco investigado por los lectores de tarot. Muy investigado por los historiadores, pero poco
Entonces, claro, yo no soy ni del Rider ni del Marsella, yo soy del Visconti di Modrone. Puestos a pedir. Además, no os imagináis la obra de arte que es. He estado en New Haven hace unas semanas y es que, claro, uno se queda petrificado. Y bueno, pues en fin, que ¿ves? Yo así no tengo que declararme por ninguno. Yo quería preguntar a nuestra invitada espontánea, a Eva María, que nos diga, porque ella es terapeuta, que nos diga más o menos para qué le gusta utilizar uno y el otro entre aquí, Madrid y Barça, pues Rider, Marsella. No, eso no lo voy a preguntar. Eso no entremos ni en fútbol ni en política, por favor. Hablamos de Rider y Marsella. Mira, Macarena estaba explicando en su ponencia lo que queda reflejado, aparte de que estaba basado en Solo Busca, la parte de la propia autora. Y esto es lo que enseño a los alumnos cuando empiezan a aprender una baraja, tanto la de Marsella como la de White. Las dos me gustan porque despiertan la información de la persona que tiene estancada en el subconsciente, y muchas veces con las meditaciones ahondamos un poquito más. Entonces, yo abogo porque el tarotista amplíe más su visión, que vengan a congresos de este tipo para aprender un poquito más, porque hay muchos profesores que se basan solo en la técnica y nada más. Y la persona que tenemos delante, el consultante, es no solo lo que pasará, sino que le podemos echar un cable, le podemos ayudar un poquito más a lo que nos está preguntando. O sea que esto deberíamos de no responsabilizarnos, pero sí ampliar esta línea. Uh-huh. Sí. Y es muy importante lo que está diciendo Eva. Aquí estamos hablando de tradiciones de Francia, de tradiciones de Italia, de tradiciones de Inglaterra, incluso de Estados Unidos, pero se nos ha olvidado por completo nuestra tradición, la tradición española. Hoy Jesús Melones, que está por aquí, otra de las personas que asistían al congreso y han visto la exposición de cartomancia española, me han dicho, esto es fantástico. Claro. Es maravilloso, no sabíamos que había tanto sobre esto. Y fijaros lo importante que era la cartomancia en España, porque no era una cartomancia con este protocolo que ahora tenemos de el as de oro significa no sé qué, el 2 de oro significa no sé cuántos. No, era una cartomancia inspirada. ¿Qué quiere decir? Que cuando mujeres del siglo XVI, siglo XVII, hay que pensar que la baraja española se conoce más o menos desde 1373 y ya tenemos nociones desde que se está utilizando para las lecturas más o menos a partir del siglo XVI, confirmado, seguro que se utilizaba antes. Y vemos qué hacían esas mujeres. Eran consultas totalmente inspiradas y además pedían esa inspiración antes de hacer la consulta. No quiero hacer un spoiler de lo que va a ser mañana la conferencia, pero sí quiero que no se olvide que el tarot, en el fondo, es posterior a la baraja española. Esos 22 arcanos mayores los datos que tenemos confirmados se unen después a esos 56 de la baraja española. Y que dejamos un poquito al lado a los, para mí, mal llamados arcanos menores, que es nuestra baraja, y le damos mucha más relevancia a esos triunfos que la tienen, pero se nos olvida esa tradición que va a despertar, que deja hueco para la imaginación, para despertarnos esa inspiración, porque a veces tarots como el Rider, que por eso mucha gente está en contra de él, es como que no deja mucho espacio a la inspiración. Lógicamente, si alguien ve un corazón con 3 espadas clavadas, nadie va a pensar que eso es bueno, así de momento. O sea, uno dice, ¡qué miedo! Me ha tocado eso, ¿no? O si uno ve, claro, a un señor ofreciéndole una copa a otro, pues dice, ¡qué bien! Tú ves en el tarot de Marsella la carta del carro y dices, mira, qué bien va con sus caballitos. Joder, ves la carta del colgado y dices, pobrecito. Es decir, parece que la emoción de estar frente a una imagen y que nos inspire, esos triunfos la pierden un poquito. Sin embargo, los arcanos menores tienen mucho de esa emoción y muchísimo de esa tradición que hay que conocer, no aprender, conocer. Porque la baraja española no se aprende, se reconoce en uno mismo. Y de eso hablaremos mañana.
Toma ya, os ha vendido la conferencia estupendamente bien, ¿no? Mañana yo no me la pierdo, vamos. O sea, que si a Victoria al final le dan a elegir entre Ryder o Marsella, ya dice Baraja Española. Porque además la ha investigado mucho, eso sí que me consta. Ha ido a lugares donde textos que se te deshacen en las manos los papeles y que tienen letras prácticamente ilegibles. No te creas, que los documentos de la Inquisición tienen un papel muy bueno. No creáis vosotros que se deshacen ahí. Había poderío. Había poderío. Va a ser muy interesante porque imaginaros que la cartomancia, todo el mundo, la cartomancia, no el primer tarot, porque ya el primer tarot se sitúa en el 1441 en Italia, o sea que nada que ver con luego la cartomancia que se sitúa en Francia, en principio con el tarot de Marsella, pero realmente es el tarot de tela con el que se leen las primeras cartas, ¿no? Y las situamos en Francia en 1783 y con la baraja de póker 1750, 1770. Pero bueno, esto ya sabéis que los franceses se venden muy bien, pero vais a ver que la cartomancia nació con documentos en España. Y esto mañana lo vamos a demostrar. Y luego a ver qué nos dicen los franceses que están esto por ahí delante en la con otra sala. Marianne, con delante de Marianne, no sé. No, ya he tenido una charla sobre esto y no me ha dicho nada, o sea, ha dicho, es posible. Hay cosas que son irrebatibles, sí. Pero bueno, es emocionante, ¿no? El descubrir cosas nuevas y abrir cajitas. Pero, y ya la última, porque lo va a desarrollar Victoria en su conferencia, pero ¿en España de alguna manera estuvo censurado, prohibido o perseguida la cartomancia? Es muy curioso, porque se perseguía de una manera muy graciosa, es decir, las sortilegiadoras o las lectoras de habas, cartas, en el fondo, las adivinas, a ver, estaban perseguidos porque estaba prohibido, pero no se las torturaba excesivamente, nunca las mataban, o sea... Claro, pensar... Excesivamente. No excesivamente me refiero que le daban 200 azotillos de nada. Eso, es decir, eso no es nada. Y las sacaban de tal... Pero, claro, pensar que mucha de la nobleza francesa, italiana, española y del mundo entero han tenido siempre adivinos a su lado. Hombre. Entonces, claro, no se podían cargar a todos los adivinos, ni mucho menos. Al contrario, la Inquisición en España... no fue tan dura, por ejemplo, como fue en Alemania, en otros países. Entonces, aquí además, esto se protegía especialmente. Y además es muy curioso, porque las mujeres, que digamos que venían de un estrato menos culto, eran las echadoras de cartas, habas, etc., que ya contaré mañana más cositas, y los hombres perseguidos eran los astrólogos, pero estos ya eran más cientifistas, ¿no? En teoría la astrología tenía ese tinte más científico. Y ellos, pues eran acusados, o sea, astrología hombres, echadoras de cartas mujeres. O sea, yo hubiera hecho versus tarot de astrología, que hubiera sido... Pues también. Vamos a hacer la encuesta, venga. Venga, vamos allá. La mano de aquí, ¿quién utiliza más habitualmente el tarot Rider, White, Coleman, Smith? A ver, por aquí. Bueno, yo creo que... Uy. La cosa está... Magali levanta 2 manos, pero solo cuenta una, ¿eh? Que yo la he defendido, ¿eh? Pero, bueno, vale, más o menos me quedo con la copla. Ahora los Marsella. Yo los dos. Uy, está la cosa al 50%. Y tenemos a Eva dividida también. Sí, yo veo que está la cosa, yo más o menos al 50%. Es que eso es el sentir popular, yo creo que... ¿Y la baraja española quién? Hay que posicionarse. Yo también como... ¿Y las habas? ¿Alguien de aquí echa las habas? No, pero cuando lo explique Victoria lo vais a echar. Muy interesante, muy divertido. Muy bonito, además. Muy bonito. Es que, como digo, la cartomancia, que además es como yo siempre la he vibrado, ¿no? La hechicería, la cartomancia, los sortilegios, la brujería, la magia, es algo inspirado, no es la misma cocina que te ponen una receta delante y mezclas unos productos con otros y sale un plato, es totalmente distinta cuando es inspirada. Y está claro que no va a ser lo mismo una persona que pone al servicio de quien tiene enfrente su intuición, su emoción, que alguien que se dedica simplemente a traducir unos símbolos. Porque además el símbolo, precisamente es símbolo porque no se traduce, sino porque es una información que llega y te inspira, pero no se puede explicar.
más o menos. Las demás, por favor, intervenid cuando queráis, porque esto es un tema interesante en el que podemos hacer un poco de debate también, y luego también abrimos un poco micrófonos para la gente del público que quiera contar cuál ha sido su experiencia, si piensan que el tarot puede ser predictivo o no, si lo utilizan más bien como un método psicológico, pues para conocerse a sí mismo, en fin, que estamos abiertos también a que podáis comentar. Yo de momento le quiero preguntar a Magali, que no nos ha contado, cómo llega el tarot a su vida. Y también después nos lo va a contar Eva María, que tiene una historia previa a todo el mundo de las terapias, por así decirlo. Pero vamos con Magali. Sí, mira, fue muy interesante porque yo desde pequeña siempre he tenido intuiciones y bueno, que vengo de una familia que desde mi bisabuela eran curanderas y con una tradición de la cosmovisión andina. Pero un día aquí llevo 34 años y pasaba por el Corte Inglés. Vaya. Y de repente se me aparece así delante el libro con la baraja. Y fue como un flechazo, que fui a por ella. Y ahí empezó y no ha parado, ¿no? O sea, eso fue hace 30 y tantos años. Hay que ir a la Orden de Ayala, ¿eh? Sí, perdón. Como que se haga el Corte Inglés patrocinador del Congreso, que yo no tengo ningún problema. Pero tuviste un flechazo, no una llamada. Un flechazo, fue entrar y ahí, no había, es como si todo el resto de la sala estuviera vacía y solo podía mirar ese libro así con la baraja y fue un flechazo y empecé a devorarlo sin parar y de esto ya más de 30 años. Quiero preguntar, ¿hay alguien entre los que estamos aquí que tenga el tarot pero no lo haya utilizado de ninguna manera, sino que sea, pues bueno, mira las cartas, lo tiene ahí guardado, como diciendo, en algún momento empezaré con ello, pero lo tengo por ahí? ¿Alguien que levante la mano? Mira, por aquí tenemos un par. Pues ya tenéis que iniciaros, ¿eh? Bueno, pero yo te digo, yo creo que hay aquí alguien que levanta la mano y yo creo que sí usa el tarot, No sé. Muy poco, pero sí, un poco. Muy poco. Bueno, es que no hay que olvidar que el tarot, por ejemplo, que hablábamos de Visconti y Modrone, nace como una obra de arte. Si uno ve las cartas, que son más grandes que este tamaño, pintadas en oro y en plata, uno le cuesta pensar que esas cartas fueran utilizadas para jugar con ellas o para hacer cualquier tipo de lectura. Es una de las obras de arte más importantes del Renacimiento. El tarot Visconti di Modrone y todos los viscontesos son maravillosos. Es decir, que hay muchos ilustradores que toman el tarot como inspiración y han hecho sus propuestas de tarot como tarots de fantasía, artísticos. Ahora mismo el propio Guillermo del Toro para su película encargó a Tomás Hijo hacer un tarot donde él aparece de 78 cartas en 78 cartas, que además os voy a contar una historia de ese tarot. Mira, voy a aprovechar, le voy a sacar el secreto del... La película es El Callejón de las Almas Perdidas, por si no la habéis visto, que está muy bonita, Bueno, pues... aparece Miguel Fernández Pacheco, que es ponente de este congreso y bueno, creador de los electroduendes de la famosa brujería. Bueno, y aparece con Tomás Hijo. Estábamos en el precongreso, precisamente el segundo Congreso Internacional de Baraja y Tarot, y nos enseña las cartas que está haciendo para Guillermo del Toro. Perfecto, las vemos y de repente, bueno, pues ya aparece que van a vender el tarot de Guillermo del Toro y la famosa película. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando veo que el tarot que yo veo en esa mesa no tiene nada que ver, o sea, sí, son las lógicamente ilustraciones de Tomás Hijo, lógicamente está inspirado en la película de Guillermo del Toro, pero no son las ilustraciones de la película, o sea, no tenía nada que ver, o sea, hay dos tarots de Guillermo del Toro, el tarot de la película y otro más. Sí. Y si os metéis en las redes sociales del Congreso de Baraja y Tarot, vais a ver que aquellos que tenéis el tarot comprado y el tarot que yo fotografié en esa presentación, que estaba, recuerdo, Andrés Santos también allí en directo, nos quedamos flipados porque Tomás pinta maravillosamente, no tiene nada que ver. Sí, o sea que luego tienen ahí su parte de... Te cuento. Sí, Tomás es Marsella. Yo conozco a Tomás Hijo, bueno, no voy a decir, sí, somos amigos, pero bueno, quiero decir, me explicó cómo surge esta idea. Pero no empujáis juntos. No, cada uno para su lado. Pues me dijo que le encarga esto Guillermo del Toro, porque él ya le había hecho un grabado, ya le había hecho un arte para Guillermo, y entonces le encarga un diseño de un tarot tipo Marsella para la película, porque hay un personaje que echa las cartas. Bien. Como le gustó mucho y le picó mucho el gusanillo, después Tomás le ofrece a Guillermo hacer un tarot
inspirado en su filmografía, que ese es el que se puede coger en internet y demás, que se puede comprar, vaya. Entonces cada arcano retrotrae a películas como, pues eso, El laberinto del fauno, El espinazo del diablo, filmografía de Guillermo del Toro. Por eso son tan distintos. Algunas cosas tienen en común y parecidas, y el estilo de Tomás, que es como de grabador antiguo, de grabador medieval, que es el estilo que utiliza. Dicho esto, efectivamente, es Team Marsella. Su inspiración fue... Y Tomás tiene una teoría... ¿Por qué? Porque Miguel Fernández Pacheco le dejó libros de Araújo de Marsella para aburrir. Si lo hubiera dejado de Ryder, igual la cosa hubiera cambiado. Ya os digo que tuvimos el privilegio de ese tarot que nadie conoce, tenerlo... Eso es un secreto, ¿eh? Bueno, pues ya no hay... Ya esta casa, en esta santa casa, quien me conoce... Aquí se sabe que no hay secretos. Como yo me entere, lo largo en el primer congreso que me encuentre por el camino. Bueno, pues seguimos, que quiero saber, porque me interesa mucho para que los oyentes sepan que hay muchas formas distintas de acceder al tarot. Hay gente que ha accedido al tarot o a cualquier otro tipo de herramienta que te pueda servir como terapia en un momento de mucho bajón de su vida, es decir, después de una ruptura, después de un momento, vamos a decir, chungo, en el que se ha refugiado en este método de conocimiento o ha pedido lecturas a otras personas que sabían más para que le orienten un poco como a la antigua usanza, al estilo Delfos, oráculo de Delfos. Pues eso, alguien que te oriente un poco mediante una percepción extrasensorial que se puede canalizar a través de las cartas. Dicho lo cual, Eva María, tuyo es el micrófono para que nos cuentes también cómo te acercas tú al tarot, cómo llega a tu vida, si fue en un Corte Inglés o en otro lugar. No, de adolescente tenía experiencias extrasensoriales que me asustaban, veía, sentía y tenía muchos sueños premonitorios, etcétera. Y entonces lo que hice fue ir a la biblioteca porque no había Google. Y entonces, pues a partir de ahí, claro, las religiones, porque me pasaba, mi madre tampoco me podía responder y empezó todo por aquí. Y ya acabando formación profesional antes de entrar a turismo, me hice con una baraja, no me acuerdo cómo, la verdad. Y ahí empecé el trabajo autodidacta, ahí, para resumirlo, y empezó así. Y mi madre nunca jamás me dijo, ¿qué haces con esa baraja? Quería estudiar parapsicología, pero claro, ¿cómo mola? No tenía un entorno familiar que me empujara a estudiar esto. Y seguí con turismo felizmente, lo volvería a repetir, pero claro, la cabra tira al monte. Entonces, oye, ¿y en tu familia? Ahí estoy. En tu familia parece ser que no, por lo que nos cuentas, pero ¿has notado un estigma negativo socialmente hablando del tarot? No, porque siempre lo he defendido muy bien. Mira qué bien. Con conocimiento se defiende una buena el tarot. respuesta. Con conocimiento, diciendo que es una buena herramienta de ayuda. Con mi base de explicación, Carl Gustav Jung, siempre lo menciono. Porque fue una figura en su momento importante, ¿no? Que el aquí, arquetipo. Claro, los arquetipos, y ahí ya entonces cierran la boca. Porque no tienen argumentos, es verdad que tienen la creencia. No saben ni quién es Carl Gustav Jung, no te preocupes. Pero yo le explico, no, pero es verdad que ya con el gesto físico, y entonces yo sonrío y le hago una explicación bonita y amable, entonces ya cambian la... yo creo que también es un poquito nuestra labor, no sé qué opináis vosotras. Va Macarena. Sí, no, yo quería decir que es cierto que yo creo que el mundo esotérico en general es un mundo muy castigado, pero que cada vez, y ahí creo que tiene mucho que ver las redes sociales, ha hecho que no sea un mundo tan castigado, sino que haya menos prejuicios. Y yo creo que los prejuicios dejan de aparecer en cuanto una persona te dice realmente algo que luego ocurre y no encuentras una explicación racional. Entonces yo creo que es que estamos educados como para encontrar una explicación a todo, y hay cosas que no tienen explicación y que tenemos que aprender que no la tienen y que forma parte de la emoción. Pero yo sí que creo que es un mundo que todavía está castigado, pero cada vez menos. Tenemos que decir que el año pasado la ponente más jovencita, la Benjamina, ojo, con el tarot, a cuánta gente llegó, gente joven, o sea que es de agradecer. Eso me preguntaban, ¿el tarot está de moda? Eso que te quería preguntar yo ahora mismo. ¿El tarot está de moda? ¿Es bueno que esté de moda? Es bueno que esté de moda, por supuesto. A cuanta más gente llegue una buena herramienta, mejor. Que luego va a haber gente que esa herramienta no la quiere, no la use o no la use bien. Bueno, pero eso también pasa con un medicamento o con cualquier cosa que llegue a nuestras manos. Imaginaros, Christian Dior, Dolce & Gabbana, marcas que se han inspirado en el tarot para hacer moda, ¿no? Bueno, alucinante las cosas que se han hecho. Inspiración para la moda. O sea, el tarot es inspiración. Ya tenemos una primera clave. Psicólogos están viendo en las imágenes del tarot un método fantástico
para que la persona en terapia se abra delante de esas imágenes, en vez de utilizar el Testat o el test de Rorschach, de las marcas. Pero además, si veis el TAT, es que vais a ver imágenes que son súper parecidísimas a las de los arcanos menores, sobre todo del Rider. O sea, fijaros cómo... Entonces, ahora cada vez más en consultas de psicólogos vais a ver que pone tarot evolutivo. Yo es verdad que le están poniendo cada vez al tarot más apellidos y yo cuanto más apellidos se quiten mejor. Pero bueno, ahí tenemos un segundo puente. Luego el de la diversión, el juego de salón. El estar en casa, en una sobremesa, sacar unas cartas, divertirnos en familia, que así es como empecé yo, ¿no? Terminábamos de comer y se sacaba una baraja española y con esa baraja española se hacía una serie de juegos pues que te decían, sobre todo a las mocitas, o sea, las muchachas más jóvenes te decían, pues te va a perseguir un rubio, pues no sé qué. También esas reuniones familiares que antes eran maravillosos. Fijaros ahora el puente de internet, cuánta y cuánta gente que se siente solo y a través de la gente que está haciendo trabajos estupendos. Por ejemplo, tenemos aquí a Nerea Luna que hace un trabajo estupendo desde su TikTok, sus redes sociales, donde explica, donde hace que la gente participe, pregunta, también critica a aquellos que bueno, es una criticona que no veáis, ¿no? Les da... Yo la tengo capada para que no me coja nadie y me lo critique, porque digo, algún día... Yo ya me he abrazado el título de soy el Grinch de la espiritualidad, porque también hay que entender una cosa, la época post-pandemia ha dejado a mucha gente vulnerable. E igual que hay gente que hace un trabajo estupendo, hay gente que son auténticos depredadores. Entonces, destapar cuando la gente está haciendo una mala praxis es necesario para que no caiga. Así es. Al hilo de eso, quiero preguntar una cosa. Es que de todas formas, es que no se te va a escuchar, te tienes que acercar. Sí, mira, te presto mi micrófono. Es que ahora mismo hay mucho florecimiento con el tema del tarot, espiritualidad, todo esto en tema de redes sociales. Y hay mucha gente buena y gente que hace unas malas praxis de la leche. El otro día, hace un momento estabas comentando tú que cómo alguien va a pensar que el 3 de espadas del Rider puede ser algo bueno en el amor. Yo he visto en TikTok a gente poniendo, además, una de las cuentas de más seguidores en espiritualidad es de una mexicana, 4 millones de seguidores, diciendo que el 3 de espadas es el amor de tu vida. Oye, bueno, será un 3 de espadas inspirado. Yo ya os aviso que el 3 de espadas, que sí está también en la cartomancia española y está documentado, nunca ha sido muy bueno, ¿eh? Pero bueno, es verdad que luego hay una parte buena, igual después de que te lleves el mamporrazo te viene el amor de tu vida. No, o a lo mejor vino la parte preceptiva y ya vio que venía el amor, aunque la carta dijera lo contrario. Y gente que en redes sociales prácticamente se está montando sectas. Entonces hay que hablar mucho también de cuidado con los comportamientos coercitivos, porque igual que hay gente muy buena, encantadora y que te va a ayudar mucho, hay gente que te va a desvincular de tu lado familiar a más no poder, de una manera más no positiva, porque lo que busca es captarte, recogerte y exprimirte. Y hay muchísimos depredadores en redes sociales, cada vez más, porque al ser algo que está de moda, ven un filón. Entonces mi labor, no es la más popular, es decirte, hay orejas al lobo, y las orejas están ahí. Entonces... Bueno, no es la más popular con casi 100.000 seguidores, pero vamos... Bueno, ya vas ahí, que yo te veo vigilando y digo, no la pillo. Efectivamente, ahí tenemos otra versión, ¿no? De cómo pues la gente se aprovecha también de... Por eso es importante estar informado y venir a los congresos. Claro. Ella dará una conferencia también online muy interesante sobre estos temas. Claro. Entonces, bueno, claro. Quiero preguntaros a las personas que están en mesa de momento, y luego a lo mejor abrimos, si hay que tener mucho cuidado con cómo se cuenta una lectura, con qué se dice de la lectura, es decir, tener muy en cuenta a la persona que tenemos al lado o enfrente. He oído a Marian Costa hablar de lecturas tóxicas, que condicionan mucho a una persona. Aquí tenemos el tema de la profecía autocumplida. ¿Qué opináis de todo esto? Es que yo creo que realmente eso pasa en todas las profesiones. Lo que pasa que en el mundo del tarot está peor visto porque estás jugando más con la parte emocional de alguien. Pero yo creo que esto es igual que si vas a un psicólogo que es muy malo, claro, que estás pasando por un momento malo y te puede aconsejar fatal. Entonces yo pienso que, por un lado, hay que tener en cuenta la sensibilidad de la persona, pero yo creo que es que pasa en todas las profesiones. De hecho, hay algunas que tienen mucho más riesgo, como una negligencia médica te puede matar directamente, ¿no? Lo que pasa que, claro, el mundo del tarot, entre que ya de por sí está muy castigado y que luego, aparte, pues hay gente, como en todos los sitios, buena y mala,
pues se juzga muchísimo más. Además, decir que, por ejemplo, ya desde el año pasado el tarot ha entrado en la universidad a modo de taller con reconocimiento de créditos universitarios, es decir, que alguien que está haciendo un grado en la universidad, pues ese taller le ha valido para su carrera. Claro, estos talleres que se dieron el año pasado y que este año además están apoyados por el Departamento de Psicología, son talleres que están muy bien trabajados, con gente con mucha experiencia. Por ejemplo, Andrés Lasprilla el año pasado pues nos habló de toda esa parte de cómo trabajar la emoción, cómo trabajar el protocolo cuando tienes a una persona delante, pero es que Andrés es psicólogo. O, por ejemplo, Macarena, que hablaba de las técnicas proyectivas, pero es que Macarena es una experta en técnicas proyectivas. O como Magali este año y Jorge Cuadros y otro compañero más, Carlos, van a hablar de hipnosis y tarot. Es decir, son personas con conocimiento, con experiencia, con ejemplo, que han dado ejemplo y además saben comunicar de una manera adecuada. Entonces es que, claro, ¿todo el mundo puede aprender tarot? Sí. ¿Todo el mundo puede leer tarot a otra persona? No. Para eso hay que tener un rodaje, conocimiento, claro, experiencia y muchos kilómetros en la espalda. Y no hay más. Entonces, cuando ves a una cría en internet que te saca unas cartas, que suelta mensajes al azar porque se ha leído 2 libros, eso es muy peligroso. Eso es peligrosísimo. Claro. Y eso pasa mucho. Magali. Sí, yo por ejemplo ayer tuve una tarde maravillosa reunida con un psiquiatra muy famoso de España, un grupo de periodistas. Cuenta el Fue maravilloso porque, mira, estaba interesadísimo en el libro, en el tarot, en que le eche las cartas en una terraza, acabé echándole las cartas, me preguntó por todo. ¿Quién? Súper interesado. ¿Quién? Espérate. Hay secreto de confesión, aquí no se puede decir. No tenemos permiso, pero bueno, fue maravilloso, acabamos hablando de conciencia, de la mente. ¡Ay, qué locura! Yo creo que ya sé quién es. Y la verdad que todos ahí científicos, los periodistas extraordinarios, acabaron todos echándose las cartas con un proyecto maravilloso que hay en medio y todos volcados, interesados, una apertura de mente que yo estoy notando estos últimos años, de verdad que da gusto. Si te pinchamos un poco más, No, ya pues- por el tema del proyecto lo sacamos. Anda, Porque que si preguntamos a Victoria qué famosos han venido a visitarla para preguntarle un montón de cosas, oráculo o el número de la lotería, no te quiero yo contar. Bueno, eso no para libros, pero vamos, mis famosos se conocen, porque además yo tengo famosos muy majetes, lo cuentan, y están ahí en las redes y no tienen... Porque además cada vez más gente lo dice. Oye, pues yo tengo mi echadora de cartas. Bertino Osborne en su programa no hace mucho Qué contó bueno. cómo, o sea, quiere Kiko decir Matamoros. que Kiko Matamoros, bueno, y es que a Kiko Matamoros, madre mía de mi vida y de mi corazón, o sea, ahí está el programa, no voy a contar Sí, está nada. el programa. Pero esto, de todas maneras, esto de echarse las cartas, todo el mundo ha pasado por ahí. Sí. Pero nadie lo cuenta. Ahora cada vez más es verdad que está de moda Sí. decir que tienes hasta tu Sí, sí. astrólogo, tu echador de cartas personal. Uy, yo este viernes tengo peluquería y después me voy a ver a mi tarotista. Es verdad, el tarot está de moda, Está de pero moda. se ha puesto de moda porque ha saltado todas las barreras que se le han puesto en el camino. Y si ha conseguido saltar esas barreras es porque es una buena herramienta. Pero no olvidemos una cosa, que esas barreras también se han puesto mucho porque el tarot es usado por mujeres. Que de eso también hay que hablar mucho, ¿no? De cómo aquello que hacía la mujer era denostado, parecía sucio, no bueno, cargado por el diablo. Y vamos a ver mañana qué labor social hacían esas mujeres en siglos XVI, XVII y XVIII, donde, en fin, no había un psicólogo en cada puerta. Nada. Entonces, por eso digo que es que ahí confluyen muchas cosas, porque el tarot ha sido amenazado de muerte, pero como dijo Kurt Gebelen, se ha mantenido ahí en secreto y poquito a poquito, ¡pum!, se ha vuelto a poner ahí. Estamos en el barrio Salamanca, en el centro del esoterismo, tal y como dijo el periódico La Razón hace unos días, y por algo será, Claro. por algo será que ha soportado todo eso y aquí está cada vez con más fuerza. Sí, con más fuerza. Además que hablábamos de cómo ha influido en la sociedad el tarot y ya hemos mencionado muchos ejemplos, pero por ejemplo, por decir algo más, Alejandro Jodorowsky ha creado obras
muy, muy, muy pegadas a la simbología del tarot, como por ejemplo es el Incal, ¿eh? Y por ejemplo, Salvador Dalí, que tiene su propia baraja, por así decirlo, y está muy ligado al mundo de los sueños, al mundo del subconsciente, etcétera, etcétera. Quiero decir, dime. Luis Rollo. Bueno, es que es importante. Claro. Marian lo contaba en su conferencia. Mucho de lo que se soñaba y luego se interpretaba con la llegada de la imprenta, esas imágenes que uno tenía que un poco investigar o a través de los pozos del café, saber qué imagen aparecía, al aparecer la imprenta y poderla plasmar en una cartulina, era maravilloso porque eso ya desplegó un mundo distinto. Entonces ese mundo de los sueños, esas imágenes que nosotros soñábamos, que se le daba un significado, se bajan a un cartón y ya todo el mundo tiene claro que cuando le aparece esa imagen sin necesidad de soñar, le está dando un mensaje. Entonces es que están íntimamente ligados. El mundo de los sueños y la adivinación, la premonición, la precognición y el arte están ligados. Son padre e hijo, porque el arte no nace si no nace con inspiración. Claro, es así de sencillo. Las musas, sí. las de famosas hecho, musas. El año pasado, en el congreso del año pasado, yo hablé del tarot de Dalí, que realmente su baraja es una obra de arte realmente. Y el arte fue fuente de inspiración en el psicoanálisis de muchísimos artistas del siglo XX, porque querían encontrar una explicación al por qué sentían de esa manera, usaban determinados colores, porque al final el arte nace de la emoción, no nace de la parte racional. Bueno, y cuando, como decíamos, es que está Carl Gustav Jung, es que ya está, con que esa persona, que es una eminencia, muy interesada por el mundo que podríamos llamar del misterio, con que esa persona haya estudiado, haya trabajado con el mundo del tarot, le ha dado un marchamo, digamos, académico muy interesante, y a partir de sus trabajos, que pueden ser también, digamos, actualizados, o puede haber gente que no esté totalmente a favor de lo que pueda comentar sobre el mundo de los arquetipos, el tarot, etcétera, pero está ahí. Y eso ha despertado muchas vocaciones para otros investigadores, otros profesionales de 1001 campos. Estamos hablando de la psicología, de la psiquiatría, pero hay muchísimos más. Y el mundo también de la terapia, que a la persona le puede servir, tanto al propio, digamos, al propio estudiante del tarot le puede servir esos conocimientos para ponerlos en práctica en su propia vida. Aunque no se dedique a echarle las cartas a los amigos, a la familia o a clientes anónimos, aunque se las eche a sí mismo, ya le puede servir un montón. Entonces estamos hablando de algo muy grande. Estamos hablando de un libro. El tarot también puede ser considerado como un libro. Un libro mudo. Una obra de arte. Y el arte siempre despierta cosas en las personas cuando lo tienen delante, a poquita sensibilidad que tengan, y eso que estamos en un mundo de cada vez hay más psicópatas, pero esto sería otro tema. Yo creo que hay los mismos, pero ahora se ven más, además en la noticia. Es que hay redes sociales. Yo creo que en realidad estamos los mismos. Están en Twitter. Claro. Y es una herramienta de creatividad también, que es muy interesante. No sé si queréis añadir alguna por allí, por el fondo sur. No, yo suscribo lo que han dicho ellas. Tiene que haber inspiración, está claro. Ahora formo profesoras de yoga y de las 20 de las últimas que he acabado en agosto, te puedo contratar a 7, 8. Realmente, o sea, que les va bien para ellas, autoconocimiento, tener salud corporal, pero para ser profesora yo tenía clichada más o menos a 7 que ya puedo recomendar, claro. Que luego cada una, yo no soy la jueza de nadie, ¿no? Pero se nota muchísimo, pero todas estamos por algo. De todas maneras, yo sí quiero dejarlo. Yo ya estoy en tercero de psicología. Una de las cosas que me propuse fue estudiar psicología porque había ciertos aspectos que se me quedaban cortos con mi trayectoria profesional. Y hay una palabra que para mí ya me castiga un poco, que es el autoconocimiento. Y autoconocimiento. A veces es mejor vivirlo que pararse a conocerlo, porque cuando estamos tanto autoconociendo estamos racionalizando. Y a veces es necesario vivir las cosas sin tanto recrearnos porque eso también puede ser dañino. Esto era mi ponencia de antes, o sea, hay un momento que dices, basta, no me quiero ya autoconocer tanto, por favor, vamos allá. Una época te ayuda, pero ya es un poco... Yo pensé que ibas a decir, Victoria, a veces es mejor no conocerse a uno mismo. Bueno, escucha, pero es que yo creo que a veces interesa perderse de uno mismo, ¿no?
Pero ahí está, en el oráculo de Delfos estaba esa famosa frase de Nosce te ipsum, que está también en el Museo de Antropología aquí en Atocha, en el gabinete del doctor Velasco, que tiene una historia ahí con la momia de su hija y todo esto. Bueno, me voy por mis temas. Pues ahí pone eso de conócete a ti mismo, ¿no? Que es una máxima también, pero no hay que ser intensitos, yo creo, ¿no? A lo mejor. Bueno, es un poco lo que también hemos hablado antes, lo he hablado también con Eva, que yo pienso, yo lo decía, yo cuando veo una letra o veo un dibujo, siempre me quedo con la primera impresión, antes de ya, pues luego ya ver la parte más racional, luego intentar ya analizar a la persona. Y la primera impresión nunca me falla. O sea, yo cuando veo si un niño, ya solamente por cómo está cogiendo el lápiz, por cómo está empezando a dibujar, ya digo, este niño está mal, o está triste, o tiene una autoestima baja, o tiene... O sea, en la primera impresión la guardo. Y con una letra igual. Y es verdad que aquí, pues muchas veces los grafólogos a mí me han criticado por redes diciéndome, es que claro, porque siempre hablas de la primera impresión, pero es que yo digo, es que la primera impresión hay que tenerla en cuenta, porque es el corazón, es la parte emocional. Y se critica mucho por lo que decía, porque siempre estamos buscando que está muy bien el análisis y la parte mental, pero sin olvidar la primera impresión que nos da, igual que cuando vemos a una persona, dices, me cae bien, ya está. ¿Por qué? Pues porque sí. Además, lo que mola disfrutar, ¿no? Sentarse con alguien que te lee las cartas, tomándote un café, que te cuente, que tú vayas intercambiando impresiones, que se vaya construyendo parte de la historia que estás viviendo o de la historia futura que estás proyectando, porque muchas veces el tarot, una consulta de tarot es la proyección de lo que te gustaría tener en tu vida. Y solo el hecho de proyectarlo ya es un primer paso para conseguirlo. Sí, porque lo estás creando. Justamente, si lo proyectas lo estás creando. Y yo te digo de creatividad, como preguntaste antes, justamente el trabajo que yo he hecho es todo creatividad. Porque intento que la persona autodescubra su respuesta. O sea, no es que vienen a consultarme, pero yo hago que trabajen ellos. Es como todo buen maestro, que dice que el alumno tiene que sacar su propia lección, por así decirlo. Hemos llegado al final, esto no puede ser. No puede ser. Bueno, pero ahora viene Mambo Jambo, ahora tenemos la Fortune Telling. Eso. Solamente deciros a vosotros que muchísimas gracias por estar entre el público, que disfrutéis un montón, que todavía queda mucho congreso y vamos a decir que larga vida al tarot. Muchísimas gracias. Gracias. Sponsor Liceográfico. Colaboran Hotel Vinci Goya, Asescoin, Asociación Española de Coleccionismo e Investigación del Naipe, The International Playing Card Society, Editorial Sirio, Los Scarabeo, Holy Rituals, Alfa Omega. 2022. Dedicado a Reino Unido. La Orden de Ayala.